Bueno, mi nombre es Noelia, tengo 20 años y bueno, el motivo del por qué ingresé al hogar fue cuando tenía 16 años. Yo vivía con mi papá, era una persona violenta, agresiva. Bueno, un día me decidí ir de mi casa, me buscó la policía y me contaron que había un lugar. Estuve en un centro transitorio antes de ingresar al hogar. Después tomé la decisión de entrar a un hogar porque decidí que era mucho mejor que antes que estar en mi casa. Bueno, y así estuve a los 17, ya entré al hogar, 7 cumplidos, y estuve hasta los 18 y medio, sí, 18 por ahí, 18 y medio, casi 19. La verdad que estar en un hogar fue algo maravilloso, me abrió muchas puertas, me abrió más que nada la mente, o sea, es como que me mostró otras cosas, que hay otra forma de vivir, otra gente con quien se puede relacionar, aunque no me fui bien del hogar. De hecho, volví con mi papá después de ese tiempo y nada, me di cuenta que a pesar de todo, a pesar de que yo ya haya tenido 18, ya era mayor de edad, las cosas no iban a cambiar. Y bueno, fue eso de irme, que me echaba de mi casa, ya siendo mayor de edad me echaba y tenía que estar en casa de amigas, en casa de vecinos, hasta que me contaron que le podía hacer una exclusión del hogar. Nadie creía que lo iba a poder lograr y gracias a Dios lo pude hacer. Y de hecho hoy que ya tengo 20, en unos meses cumplo 21. Hace ya un año que estoy en mi propia casa, bueno, que era de él de hecho. Él no se me puede acercar por el tema de la violencia y todo esto. Bueno, nada, gracias a Dios hoy no me falta un techo. Y vivo tengo una nena de 7 meses. Creo que el hecho de haber quedado embarazada en ese tiempo, cuando pasó todo esto de la exclusión, hizo que yo pudiera quedarme en mi casa, digamos. Pero estoy muy feliz, o sea, más allá de que la lucha sigue, no se termina todo en el hogar, no te quedan todas las cosas en el hogar. Después de que salís del hogar, la lucha sigue porque la vida continúa y la vida es así, la vida es luchar, seguir y tratar de progresar y tratar de ser una mejor persona. Pero estoy mucho mejor, la verdad que no me arrepiento. No me arrepiento. Bueno, vivo con mi nena Alma de 7 meses y bueno, con el papá de ella, Nicolás. Pero bien, de a poco formando mi familia. Pero mucho mejor, la verdad que sí. Bueno, y esa es mi experiencia de hogar. No me arrepiento de haber estado ahí. Me imaginaba el hogar, tenía mucho miedo. Es más, fui una vez de visita y no quería saber nada. El hogar muy lindo, una casa hermosa, pero claro, una casa con muchas chicas y es lógico que se traten como hermanas, porque los hermanos son así. Yo no tengo hermanos, o sea, nunca supe que hasta ese momento. Después de que ingresé al hogar, sí, un día te vas a llevar mal, pero al otro día es obvio que va a estar todo bien, que no es que por eso te tenés que odiar hasta el último día de tu vida. Pero sí, una experiencia maravillosa. Son chicas que la verdad que les deseo lo mejor en todo lo que les quede de su vida, para hasta siempre, no sé. La convivencia me ayudó un montón. Más a compartir, o sea, siempre fui de compartir, pero es diferente cuando vivís con un montón de chicas, es como si tuvieras hermanas, lo vuelvo a repetir, no sabes que no te van a volver las cosas siempre en el mismo estado, es como que aprendés un montón, aprendés a moverte también en el hogar, porque los fines de semana tenés las responsabilidades, si no cumplís con el colegio, con terapia, con otra actividad extra que tenés, el fin de semana no salías. Y eso te da mucha responsabilidad. Está bueno el método ese, porque ya cuando salís del hogar ya sabés que tenés que ir. No te vas a quedar sin salir, es obvio que no te vas a quedar sin salir el fin de semana. Pero es una responsabilidad que ya la incorporás y está buena, porque decís, bueno, esto lo hago por mí. Y
no, mi egreso fue repentino, o sea, a mí no me dijeron te tenés que ir o no. Las cosas no andaban bien en el hogar, o sea, con las chicas, fue un momento de que me llevaba mal con las chicas, fue una etapa, o sea, hoy por hoy está todo más que bien con todas. Pero ese momento como que no quise lastimarlas, yo tampoco, no quería pelear, no quería enfrentar, no quería llegar al choque. Entonces decidí agachar la cabeza por no enfrentarlas a ellas, porque ellas eran mucho en ese momento para mí. Decidí irme, por eso tomé la decisión de irme, o sea, no firmé nada del hogar, nada, un día me fui y perdí un montón de cosas en el hogar que quedaron, me llevé lo que pude y me fui a lo de mi papá, así, empecé a hablar con mi papá, decirle que no aguantaba más, que esto, y mi papá me empezó a decir que me quería, que me amaba, que esto, jamás me pidió disculpas por nada de lo que pasó, por todo de hecho. Pero yo, era mi barrio, estaban mis amigas, estaba en un momento muy sensible y eso fue lo que hizo que yo me fuera con él. Ese fue como un error, porque sí, de eso sí un poco me arrepiento. O sea, no me arrepiento del hecho de que hoy estoy bien, porque hoy estoy con mi hija, que es el amor de mi vida, pero eso sí me arrepiento, de esa parte, nada más. Y un buen egreso hubiese sido, porque yo estaba haciendo las cosas bien, estaba laburando, estaba estudiando, y bueno, y me faltaba nada más conseguir algo bien estable, porque hice muchas pasantías en lugares buenos, pero por A por B no quedaba, no sé qué es lo que pasaba. Ponía mi mayor esfuerzo siempre. Buscar algo más seguro, más estable y empezar a ahorrar, era lo único que me faltaba, porque tenía las condiciones para todo, me creía muy capaz, no solo yo, sino solo todo el equipo técnico y los laburos, o sea, conmigo no tenían problemas así, digamos, de conducta ni nada. Lo mío era más rebeldía, me pintaba si me quedaba los fines de semana sin salida, me iba un viernes y no volvía un fin de semana. Eso me pasaba, pero era normal. Pero después un buen egreso hubiese sido empezar a ahorrar un poco más y ir buscándome un departamento, un hotel, lo que fuera en ese momento. Ese sí hubiese hecho un buen egreso y hacer mi vida independiente. Y un consejo: y no dejen nunca de luchar por lo que quieren, porque eso es re importante y nada, que nadie les diga nada, o sea, que se les pone una piedra en el camino, pásenla, vayan contra viento y contra marea, porque uno cuando lucha contra todo eso se ve el esfuerzo y después lo revalorás. Si te dejas vencer por una estupidez, por una pelea, porque lo mío fue una pelea estúpida, y si lo llevo a contar todo me van a decir que pelotuda, perdón por la palabra, pero que no se dejen vencer por eso, porque la vida es maravillosa y a pesar de todas las cosas que por ahí muchos de nosotros que estamos haciendo la página vivimos, o muchos de ustedes que están justamente capaz que mirando esto vivieron, déjenlo atrás, ya está. Por ahí la vida no les dio una familia o lo que sea, pero la vida es re hermosa, la verdad que sí, la sabe mirar con otros ojos, desde otro punto de vista. Y la vida es tan corta pero tan larga. Si la sabes vivir y haces las cosas bien y te cuidas, puedes disfrutar de un montón de cosas maravillosas.